El sol desaparece lentamente detrás del horizonte. Los últimos rayos iluminan por unos segundos la sabana, el bosque y el desierto. Después, la luz se apaga. Para millones de animales, este es el momento de buscar refugio. Las aves regresan a sus nidos. Muchos herbívoros se agrupan. Pequeños mamíferos desaparecen entre la vegetación. Todo parece indicar que la naturaleza se prepara para descansar. Pero es una ilusión. Porque justo cuando el día termina, otro mundo comienza. La oscuridad transforma completamente las reglas de la supervivencia. Los colores dejan de importar. Las largas distancias se vuelven inciertas. Y la vista, el sentido dominante durante el día, ya no siempre resulta suficiente. Ahora gobiernan otros sentidos. El oído. El olfato. La capacidad de detectar vibraciones. Incluso el calor que emite el cuerpo de una presa. Mientras los seres humanos apenas distinguimos sombras, millones de depredadores encuentran en la noche el escenario perfecto para cazar. En un árbol, un búho abre lentamente los ojos. Sus enormes pupilas capturan la escasa luz que todavía permanece en el ambiente. Inclina ligeramente la cabeza. No está mirando. Está escuchando. Debajo de la hierba, un pequeño roedor mueve apenas unas hojas secas. El sonido es casi imperceptible. Pero para el búho es suficiente. Más lejos, un murciélago abandona una cueva. No necesita ver el cielo. Comienza a emitir pulsos de sonido que rebotan contra todo lo que lo rodea. Cada eco regresa con información. Un árbol. Una roca. Un insecto. Otro murciélago. El aire se convierte en un mapa invisible. En la sabana africana ocurre algo parecido. Durante el calor del día, muchos grandes depredadores reducen su actividad para ahorrar energía. Pero ahora la temperatura comienza a descender. Las leonas se levantan. El viento cambia de dirección. Las cebras todavía permanecen alerta. Sin embargo, la oscuridad favorece a quien sabe acercarse sin ser visto. Más arriba, sobre una rama, un leopardo espera inmóvil. Su pelaje manchado desaparece entre las sombras. Solo los ojos reflejan durante un instante la luz de la luna. En el desierto, una serpiente de foseta abandona lentamente su refugio. No necesita depender únicamente de la vista. Entre sus ojos y las fosas nasales posee órganos capaces de detectar la radiación infrarroja emitida por animales de sangre caliente. Incluso en completa oscuridad puede localizar el calor de una presa. En el océano, donde la luz desaparece mucho antes que en tierra firme, otra jornada comienza. Pequeños peces ascienden desde las profundidades. Detrás de ellos aparecen tiburones, calamares y criaturas bioluminiscentes que producen su propia luz para atraer alimento o confundir enemigos. La noche también pertenece al mar. Pero la oscuridad ofrece ventajas para unos y enormes riesgos para otros. Cada sonido puede revelar una posición. Cada olor puede viajar largas distancias. Cada movimiento puede convertirse en una señal. Aquí no gana necesariamente el más fuerte. Gana quien consigue permanecer invisible durante unos segundos más. El silencio adquiere un valor extraordinario. Las plumas de un búho están diseñadas para amortiguar el sonido del vuelo. Las almohadillas de muchos felinos reducen el ruido de cada paso. Algunos murciélagos ajustan la frecuencia de sus llamadas para evitar interferirse entre sí. Todo está orientado hacia el mismo objetivo: detectar antes de ser detectado. Pero la noche no solo cambia a los depredadores. También transforma el comportamiento de las presas. Muchos roedores abandonan sus madrigueras únicamente cuando disminuye la luz. Algunos insectos aprovechan la oscuridad para alimentarse. Numerosos anfibios comienzan a cantar. Y miles de especies sincronizan toda su vida con un momento del día que nosotros apenas observamos.
Lo más sorprendente es que este mundo ha existido siempre. Cada anochecer ocurre exactamente el mismo relevo. Un turno termina. Otro comienza. Mientras nosotros cerramos los ojos para dormir, millones de animales apenas están despertando. Y durante las próximas horas se librarán incontables persecuciones que casi ningún ser humano llegará a presenciar. Algunas durarán apenas unos segundos. Otras requerirán horas de paciencia. Muchas terminarán con un cazador alimentándose. Otras concluirán con una presa escapando por muy poco. Pero todas forman parte del delicado equilibrio de la naturaleza. Durante este documental acompañaremos a los depredadores que dominan la oscuridad. Descubriremos cómo consiguen ver donde casi no existe luz. Cómo escuchan sonidos imperceptibles. Cómo algunos encuentran presas utilizando únicamente el calor de sus cuerpos. Y por qué la noche, lejos de ser un tiempo de descanso, representa uno de los momentos de mayor actividad en el planeta. Porque cuando el sol desaparece, la naturaleza no se detiene. Simplemente cambia de protagonistas. El instante en que despierta la noche. El sol acaba de desaparecer. Durante unos minutos, el cielo conserva un tenue resplandor anaranjado. Es el crepúsculo. Un momento tan breve como decisivo. La naturaleza se encuentra en plena transición. Los animales diurnos intentan terminar sus últimas actividades. Los nocturnos comienzan a despertar. Y durante unos minutos ambos mundos coinciden. Un grupo de aves cruza rápidamente el cielo buscando el árbol donde pasará la noche. No queda mucho tiempo. Dormir lejos de un refugio puede ser peligroso. En el suelo, un ciervo levanta la cabeza por última vez antes de dirigirse hacia una zona donde permanecerá junto al resto del grupo. La visibilidad disminuye. Y eso cambia completamente las reglas. Mientras tanto, en el interior de un tronco hueco, un búho abre lentamente los ojos. Ha permanecido inmóvil durante gran parte del día. Ahora comienza su jornada. Estira las alas. Sacude ligeramente las plumas. Y observa un bosque que poco a poco se sumerge en la oscuridad. No muy lejos, una colonia de murciélagos empieza a inquietarse. Miles de individuos cuelgan todavía del techo de una cueva. Pero el cambio en la intensidad de la luz actúa como una señal. Es hora de salir. Uno despega. Después otro. Y en pocos segundos, cientos de siluetas oscuras llenan el cielo. La noche ha comenzado oficialmente. Pero no solo cambia la luz. También cambia la temperatura. Durante el día, el calor puede obligar a muchos depredadores a permanecer inactivos. Ahora el aire comienza a enfriarse. En la sabana africana, una leona se incorpora. Durante horas descansó bajo la sombra de un arbusto. No porque no tuviera hambre, sino porque correr bajo el intenso calor del mediodía habría consumido demasiada energía. Ahora las condiciones son diferentes. El suelo ya no quema. Las presas están menos protegidas por la luz. Y la cacería puede comenzar. En el desierto ocurre algo parecido. Las piedras liberan lentamente el calor acumulado durante el día. Pequeños insectos. Ahora comienzan los llamados de ranas, grillos y otros animales nocturnos. Cada especie utiliza una franja horaria diferente para comunicarse. Encontrar pareja. Defender territorio. O advertir sobre un peligro. El ambiente nunca permanece realmente en silencio. Simplemente cambian las voces. Los olores también se transforman. Con el descenso de la temperatura y el aumento de la humedad en algunas regiones, determinadas moléculas permanecen más tiempo en el ambiente. Muchos mamíferos aprovechan estas condiciones para seguir rastros con mayor facilidad. Un zorro baja lentamente la cabeza. Olfatea el suelo. Una pequeña huella. Restos recientes. Un roedor pasó por allí hace poco. Comienza la búsqueda. Mientras tanto,
Las presas también modifican su comportamiento. Muchos pequeños mamíferos esperan precisamente la llegada de la oscuridad para abandonar sus madrigueras. La luz del día los hace demasiado visibles para numerosas rapaces. Pero ahora el riesgo cambia de dirección. Los enemigos llegan desde el suelo, desde los árboles, o incluso desde el aire, completamente ocultos por la oscuridad. Cada paso debe ser cuidadoso. Un ratón sale lentamente entre la hierba. Se detiene. Escucha. No percibe nada. Continúa avanzando. Sin saberlo, un búho ya lo ha detectado desde una rama cercana. Durante el crepúsculo también ocurre algo extraordinario en el océano. Millones de pequeños organismos comienzan a ascender desde las profundidades hacia aguas superficiales. Es la llamada migración vertical diaria, uno de los mayores desplazamientos de biomasa del planeta. Siguiendo ese movimiento aparecen peces, calamares, mamíferos marinos y grandes depredadores. La noche transforma incluso los océanos. Todo sucede casi al mismo tiempo. En distintos continentes. En diferentes ecosistemas. Como si una señal invisible recorriera el planeta indicando que ha llegado el cambio de turno. El día pertenece cada vez menos a los animales diurnos. La noche comienza a ser ocupada por especialistas que llevan millones de años perfeccionando su capacidad para vivir en la oscuridad. Y con ella aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo consiguen encontrar una presa cuando nosotros apenas distinguimos lo que tenemos delante? La respuesta comienza en los ojos. Porque algunos depredadores nocturnos poseen una visión tan extraordinaria que la oscuridad, para ellos, nunca es completamente oscura. En el siguiente capítulo descubriremos cómo búhos, felinos, gecos y otros cazadores logran ver donde el ojo humano prácticamente deja de funcionar y por qué unos pocos fotones pueden ser suficientes para iniciar una cacería. Ver donde casi no existe luz, los ojos que conquistaron la oscuridad. La noche ya domina el paisaje. Para un ser humano, el bosque se ha convertido en una sucesión de sombras. Los árboles apenas pueden distinguirse. Los caminos desaparecen. Y cualquier movimiento resulta difícil de identificar. Pero para muchos depredadores nocturnos, este mismo escenario sigue lleno de detalles. Donde nosotros vemos oscuridad, ellos ven oportunidades. Todo comienza con los ojos. La mayoría de los animales nocturnos posee ojos mucho más sensibles a la luz que los nuestros. No generan luz propia. Simplemente aprovechan de manera extraordinaria la poca iluminación disponible. Una luna creciente. Las estrellas. O incluso el débil resplandor del cielo nocturno pueden ser suficientes. Uno de los mejores ejemplos es el búho. Desde una rama observa el suelo completamente inmóvil. Sus enormes ojos ocupan una parte importante del cráneo. Eso le permite captar una gran cantidad de luz. Sin embargo, estos ojos tienen una particularidad. No pueden girar como los nuestros. En lugar de mover los ojos, el búho mueve toda la cabeza. Y gracias a la extraordinaria flexibilidad de su cuello puede girarla hasta unos 270 grados sin necesidad de mover el resto del cuerpo. Mientras permanece inmóvil, apenas cambia la posición de la cabeza. Escucha. Observa. Espera. Abajo, un pequeño ratón sale lentamente entre las hojas. Todavía no sabe que ha sido detectado. Pero los búhos no son los únicos expertos de la noche. Los felinos, como leopardos, ocelotes, linces y gatos monteses, también poseen adaptaciones visuales extraordinarias. Sus pupilas pueden abrirse muchísimo cuando disminuye la luz. Cuanto más grande es la apertura, mayor cantidad de luz alcanza la retina. Además, detrás de la retina poseen una estructura llamada tapetum lucidum. Es una capa reflectante que devuelve parte de la luz que atravesó la retina, permitiendo que las células visuales tengan una segunda oportunidad para captarla.
Ese es el motivo por el que los ojos de muchos mamíferos brillan cuando reciben la luz de una linterna o de los faros de un automóvil. No están produciendo luz. La están reflejando. En un bosque tropical, un ocelote avanza lentamente. Cada paso es silencioso. El pelaje moteado rompe completamente su silueta entre las sombras. Para un pequeño roedor resulta casi imposible distinguirlo. El felino se detiene. Sus pupilas están completamente dilatadas. Delante, apenas unos centímetros de movimiento. Eso es suficiente. Más arriba, un gecko nocturno permanece inmóvil sobre la corteza de un árbol. Sus enormes ojos destacan inmediatamente. A diferencia de muchos reptiles diurnos, estos geckos están especializados para aprovechar la oscuridad. Algunas especies poseen pupilas verticales que durante el día se reducen enormemente y por la noche se abren casi por completo. Esto les permite adaptarse rápidamente a cambios extremos de iluminación. Un insecto aterriza cerca. El gecko apenas necesita un segundo. Sale disparado. Y la presa desaparece. Pero la visión nocturna tiene límites. Cuando la oscuridad es absoluta, incluso los mejores ojos dejan de recibir suficiente información. Por eso muchos animales complementan la vista con otros sentidos. El búho escucha. El felino utiliza también el oído y los largos bigotes. El gecko detecta vibraciones. La visión es importante, pero rara vez trabaja sola. Existe además otro desafío: la profundidad. Calcular exactamente la distancia hasta una presa resulta fundamental para cualquier cazador. Muchos depredadores poseen los ojos orientados hacia adelante. Esto permite que ambos campos visuales se superpongan parcialmente. El cerebro compara las dos imágenes y calcula con gran precisión la distancia. Es la llamada visión binocular. Gracias a ella, un búho puede lanzarse exactamente sobre un pequeño ratón oculto entre la hierba. Un leopardo calcula el salto hacia una rama. Y un gato doméstico atrapa un insecto en pleno movimiento. Mientras tanto, las presas enfrentan un problema completamente distinto. Muchas poseen los ojos situados a los lados de la cabeza. Eso reduce la percepción de profundidad, pero aumenta enormemente el campo visual. No necesitan calcular un salto perfecto. Necesitan detectar rápidamente cualquier depredador. Es un intercambio evolutivo. Los cazadores sacrifican parte del campo visual para ganar precisión. Las presas sacrifican precisión para ganar vigilancia. La noche continúa avanzando. La luna queda parcialmente cubierta por las nubes. Ahora la oscuridad es todavía mayor. El bosque parece completamente negro. Pero el búho sigue observando. El ocelote continúa avanzando. El gecko sigue cazando. Ellos apenas modifican su comportamiento. Porque su mundo nunca dependió únicamente de la cantidad de luz. Sin embargo, incluso los mejores ojos pueden fallar. Una hoja movida por el viento puede confundirse con una presa. Un animal completamente inmóvil puede pasar desapercibido. Y entonces entra en acción otro sentido extraordinario. El oído. Capaz de localizar un pequeño movimiento incluso cuando los ojos no distinguen absolutamente nada. En el siguiente capítulo descubriremos cómo búhos, murciélagos, zorros y otros depredadores utilizan sonidos imperceptibles para encontrar presas ocultas en la oscuridad total, convirtiendo cada ruido en un mapa invisible del mundo que los rodea. Escuchar lo que nadie más puede oír, el oído que guía la cacería. La luna ha desaparecido detrás de las nubes. Ahora la oscuridad es casi absoluta. Los árboles apenas son siluetas. El suelo se confunde con las sombras. Incluso para muchos animales con buena visión nocturna, distinguir una presa comienza a ser más difícil. Pero la noche nunca permanece completamente en silencio. Siempre existe un sonido. Una hoja que se mueve. Un insecto caminando. Una rama que cruje. Una respiración.
Y para algunos depredadores, eso es suficiente para encontrar a su presa. Un búho permanece inmóvil sobre una rama. No mueve las alas. Ni la cabeza. Solo escucha. Muy abajo, entre la hierba, un pequeño ratón avanza lentamente. Cada paso produce un roce casi imperceptible. Para un ser humano ese sonido desaparecería entre el viento. Pero el búho puede localizarlo con una precisión extraordinaria. La forma de su rostro no es casualidad. Las plumas que rodean la cara forman un disco facial, una especie de antena natural que ayuda a dirigir las ondas sonoras hacia los oídos. Además, sus oídos no están colocados exactamente a la misma altura. Uno suele estar ligeramente más alto que el otro. Gracias a esa diferencia, el cerebro puede calcular desde qué dirección llega un sonido e incluso estimar la altura exacta de la presa. El ratón vuelve a moverse. El búho ya conoce su posición, aunque todavía no lo vea. Más lejos, otro maestro del sonido comienza a volar. Un murciélago abandona la cueva. A diferencia del búho, no depende únicamente del oído. Primero crea el sonido. Después escucha el eco. Empieza a emitir pulsos ultrasónicos. Son frecuencias tan altas que el oído humano no puede percibirlas. Las ondas chocan contra árboles, insectos, hojas y ramas. Después regresan. Cada eco contiene información. La distancia. El tamaño. La velocidad. La dirección. El murciélago interpreta todo eso en apenas una fracción de segundo. Es como si construyera un mapa tridimensional completamente invisible. Delante aparece un pequeño mosquito. El insecto cambia de dirección. El murciélago modifica inmediatamente su vuelo. Emite pulsos cada vez más rápidos. La información llega continuamente. Un instante después, la presa desaparece. La ecolocalización acaba de funcionar una vez más. Pero los murciélagos no son los únicos mamíferos que dependen enormemente del oído. En el desierto africano, un zorro fennec levanta lentamente sus enormes orejas. No solo sirven para disipar calor. También captan sonidos extraordinariamente débiles. Debajo de la arena, un pequeño escarabajo comienza a moverse. El zorro inclina ligeramente la cabeza. Escucha otra vez. Da unos pasos. Después empieza a excavar. En pocos segundos encuentra exactamente el lugar donde se escondía el insecto. No lo vio. Lo oyó. Los linces, zorros, gatos monteses y muchos otros carnívoros poseen orejas móviles capaces de girar independientemente. Cada una puede orientarse hacia una fuente sonora diferente. Mientras una sigue el movimiento de un roedor, la otra continúa vigilando el entorno. Es un sistema de vigilancia permanente. Incluso los grandes depredadores utilizan el oído mucho más de lo que imaginamos. Una leona permanece inmóvil entre la hierba. La oscuridad dificulta distinguir la silueta de una cebra. Pero el viento trae un sonido. Un resoplido. Después otro. La manada está cerca. Antes de verla, ya sabe aproximadamente dónde buscar. En el bosque tropical ocurre algo parecido. Un ocelote avanza lentamente. Los largos bigotes del hocico detectan el contacto con ramas y obstáculos. Pero las orejas permanecen girando constantemente. Cada pequeño ruido puede revelar una oportunidad. O un peligro. Porque los depredadores también necesitan escuchar a otros cazadores. Un búho puede convertirse en presa de un águila real durante el amanecer. Un zorro puede encontrarse con un lobo. Un pequeño felino puede cruzarse con un puma. Escuchar primero puede significar evitar un enfrentamiento innecesario. El sonido también cambia según el ambiente. En un bosque denso, las hojas absorben parte del ruido. En una pradera abierta, los sonidos viajan mucho más lejos.
En el desierto, durante las noches tranquilas, un pequeño movimiento puede escucharse a grandes distancias. Cada ecosistema obliga a utilizar el oído de manera diferente. Pero incluso el mejor oído tiene límites. El viento puede alterar la dirección de un sonido. La lluvia puede ocultar los movimientos de una presa. Y un animal completamente inmóvil puede pasar desapercibido. Entonces entra en acción otro sentido. Uno capaz de seguir un rastro aunque no exista ningún ruido. Aunque no haya luz. Aunque la presa haya desaparecido hace varios minutos. El olfato. Y, en algunos cazadores, algo todavía más sorprendente. La capacidad de detectar el calor que emite un cuerpo vivo. En el siguiente capítulo conoceremos a los depredadores que encuentran a sus presas utilizando olores invisibles y radiación infrarroja, demostrando que, en la naturaleza, ver no siempre es la mejor forma de encontrar alimento. Cazar usando el olfato y el calor, encontrar una presa sin necesidad de verla. La oscuridad es total. Las nubes han cubierto la luna. El bosque parece completamente inmóvil. Para un ser humano, encontrar un pequeño animal en estas condiciones sería prácticamente imposible. Pero algunos depredadores no necesitan depender de la vista. La evolución les dio herramientas mucho más sorprendentes. Pueden seguir un olor casi imperceptible. Detectar una diminuta partícula química suspendida en el aire. E incluso percibir el calor que emite el cuerpo de una presa escondida entre la vegetación. Mientras nosotros buscamos con los ojos. Ellos cazan utilizando sentidos invisibles. En el desierto, una víbora de foseta abandona lentamente su refugio. Su lengua aparece y desaparece constantemente. No está oliendo como lo haría un perro. Cada movimiento recoge pequeñas partículas químicas presentes en el ambiente. Después las introduce en el órgano de Jacobson, ubicado en el paladar. Allí, el cerebro comienza a interpretar la información. Hace pocos minutos un pequeño roedor pasó por este lugar. El rastro todavía permanece. La serpiente comienza a seguirlo. Pero eso no es todo. Entre sus ojos y las fosas nasales posee unas pequeñas cavidades llamadas fosetas loreales. Son órganos capaces de detectar la radiación infrarroja. En otras palabras, pueden percibir el calor emitido por un cuerpo vivo. Aunque el ratón permanezca completamente inmóvil. Aunque esté parcialmente oculto. Aunque la oscuridad sea absoluta. La serpiente puede localizarlo. Delante, entre unas piedras, aparece una pequeña diferencia de temperatura. Es mínima. Pero suficiente. La víbora deja de mover la lengua. Ahora permanece inmóvil. Toda su atención está concentrada en esa pequeña fuente de calor. El ratón sale lentamente. En una fracción de segundo. El ataque termina antes de que la presa comprenda lo que ocurrió. Mientras tanto, en la sabana africana, otro cazador utiliza una estrategia completamente distinta. Una hiena manchada levanta la cabeza. El viento sopla directamente hacia ella. Miles de moléculas olorosas viajan con el aire. Restos de sangre. Hierba recién aplastada. Excrementos. El olor de una cebra. Y mucho más lejos. El cadáver de un animal muerto. Las hienas poseen uno de los olfatos más desarrollados entre los grandes mamíferos carnívoros. Pueden detectar alimento a enormes distancias cuando las condiciones del viento son favorables. No necesitan verlo. El viento les indica hacia dónde avanzar. Más al norte, un lobo gris patrulla el bosque. La manada avanza lentamente. Cada pocos metros uno de los individuos baja la cabeza. Huele el suelo. Después continúa. Los lobos son capaces de distinguir rastros con varias horas de antigüedad e incluso diferenciar individuos mediante el olor. Para ellos, el bosque está lleno de información invisible. Cada huella conserva una historia. ¿Quién pasó? ¿Hace cuánto tiempo? ¿En qué dirección?
Y, muchas veces, cuál era su estado físico. En América, un puma utiliza una estrategia similar. No persigue constantemente a sus presas. Muchas veces primero sigue un rastro. Avanza lentamente. Se detiene. Vuelve a olfatear. Hasta que finalmente consigue acercarse lo suficiente para iniciar la persecución. Pero el olfato no solo sirve para encontrar alimento. También evita peligros. Un depredador puede detectar la presencia reciente de otro carnívoro. Un zorro puede descubrir que un lobo cruzó por esa zona hace poco. Un leopardo puede identificar el olor dejado por un león. Muchas veces, evitar un enfrentamiento representa una decisión mucho más inteligente que buscar pelea. En el bosque tropical, una serpiente arborícola permanece enrollada sobre una rama. La oscuridad dificulta utilizar la vista. Pero el calor corporal de un pequeño mamífero resalta claramente para sus órganos sensoriales. La presa aún no sabe que ha sido localizada. Da un paso más. Después otro. La serpiente permanece inmóvil. Espera. La paciencia también forma parte de la cacería. No todos los depredadores necesitan correr. Muchos solo necesitan esperar el momento exacto. En el océano sucede algo parecido. Algunos tiburones poseen un olfato extraordinariamente sensible. Una diminuta cantidad de sangre puede ser detectada a grandes distancias, especialmente cuando las corrientes marinas favorecen la dispersión del olor. Mientras tanto, otros órganos especializados les permiten percibir pequeños campos eléctricos producidos por los músculos y nervios de los animales. Incluso una presa parcialmente enterrada bajo la arena puede ser localizada. Es un sistema sensorial completamente diferente al nuestro. Uno donde los ojos representan solo una parte del proceso. La noche continúa avanzando. Los depredadores siguen recorriendo el bosque, la sabana y el desierto. Algunos utilizan la vista. Otros el oído. Otros el olfato. Y algunos combinan todos esos sentidos con la capacidad de detectar el calor. Pero existe un grupo de cazadores que llevó el silencio a un nivel extraordinario. No necesitan perseguir durante mucho tiempo. No producen prácticamente ningún ruido. Y cuando la presa finalmente descubre su presencia, ya es demasiado tarde. En el siguiente capítulo conoceremos a los asesinos silenciosos del bosque, búhos, lechuzas y grandes felinos capaces de acercarse a centímetros de una presa sin que ésta llegue a escuchar un solo paso ni un solo aleteo. Los asesinos silenciosos del bosque, cuando la presa nunca escucha llegar al cazador. En la naturaleza, la velocidad puede marcar la diferencia. La fuerza también. Pero durante la noche existe una ventaja todavía más poderosa. El silencio. Un depredador que consigue acercarse sin ser detectado necesita recorrer una distancia mucho menor. Gasta menos energía. Reduce el riesgo de fallar. Y aumenta enormemente sus probabilidades de éxito. Por eso algunos de los cazadores nocturnos más eficientes del planeta han evolucionado para convertirse en auténticos fantasmas. No porque sean invisibles, sino porque casi nunca hacen ruido. En lo alto de un árbol, una lechuza común permanece inmóvil. Abajo, un pequeño ratón busca semillas entre las hojas secas. Cada movimiento produce un leve crujido. La lechuza escucha. Calcula la distancia. Después abre lentamente las alas. Y entonces ocurre algo extraordinario. No se escucha absolutamente nada. Mientras la mayoría, para el ratón, el depredador prácticamente aparece de la nada. Solo percibe un leve movimiento cuando ya es demasiado tarde. El ataque dura apenas un segundo. Más abajo, entre la vegetación, otro cazador avanza lentamente. Un ocelote. Cada paso está cuidadosamente calculado. Las almohadillas blandas de sus patas amortiguan el contacto con el suelo. Las uñas permanecen completamente retraídas mientras camina.
Solo aparecerán en el instante del ataque. Así evita producir pequeños sonidos al rozar piedras o ramas. El felino se detiene. Frente a él, un agutí continúa alimentándose sin sospechar nada. El viento sopla en dirección contraria. El olor del depredador no llega hasta la presa. Todo favorece la emboscada. El ocelote da otro paso. Después otro. Durante varios minutos apenas avanza unos metros. La paciencia es parte de la estrategia. Cada movimiento innecesario aumenta el riesgo de ser descubierto. En la sabana africana, una leona utiliza exactamente el mismo principio. La oscuridad reduce la visibilidad. La hierba alta rompe su silueta. Y las almohadillas de las patas hacen que cada pisada resulte sorprendentemente silenciosa. Las cebras continúan descansando. Algunas permanecen de pie. Otras comen tranquilamente. Ninguna ha detectado todavía el peligro. Las leonas avanzan en grupo. No corren. Se deslizan lentamente entre la vegetación. Solo cuando la distancia resulta suficientemente corta comienza la persecución. La carrera final dura pocos segundos. La verdadera cacería ocurrió mucho antes. Durante la aproximación silenciosa. En los bosques templados, un lince utiliza una estrategia similar. La nieve cubre completamente el suelo. Cada paso podría producir un crujido. Pero distribuye cuidadosamente su peso. Se mueve despacio. El silencio sigue siendo su mejor aliado. Muy cerca, una liebre permanece inmóvil. Confía en su camuflaje. No sabe que el lince ya la ha localizado. Pero el silencio también exige un enorme autocontrol. Un depredador hambriento no puede lanzarse inmediatamente sobre cualquier presa. Debe esperar. Un salto demasiado temprano. Una rama rota. Una hoja movida bruscamente. Y toda la oportunidad desaparece. Muchos ataques fracasan precisamente por eso. La presa escucha un sonido inesperado. Levanta la cabeza. Y escapa. Por eso los grandes cazadores nocturnos dedican más tiempo a acercarse que a perseguir. La persecución representa la última opción. Mientras tanto, en el dosel del bosque tropical, una serpiente arborícola permanece inmóvil sobre una rama. Ella no produce ningún sonido porque simplemente no necesita moverse. Es otro tipo de silencio. El de la inmovilidad absoluta. Cuando un pequeño mamífero pasa cerca, solo entonces inicia el ataque. En muchos ecosistemas, permanecer completamente quieto puede ser tan eficaz como caminar sin hacer ruido. Pero incluso el cazador más silencioso enfrenta un problema. No siempre está solo. Mientras una lechuza busca un ratón, otra puede estar cazando en el mismo bosque. Mientras un ocelote acecha, un jaguar podría patrullar la misma zona. Mientras una leona sigue a una cebra, un grupo de hienas observa desde la distancia esperando una oportunidad. La noche está llena de depredadores. Y todos compiten por el mismo alimento. El silencio sirve para acercarse a la presa. Pero también para evitar que otros cazadores descubran dónde se encuentra. Porque revelar una captura puede significar perderla. Y pocos animales representan mejor el dominio absoluto del cielo nocturno que los siguientes protagonistas. No necesitan deslizarse entre la hierba. Ni esconderse detrás de los árboles. Ellos cazan desde el aire utilizando una habilidad que parece salida de la ciencia ficción. La ecolocalización. En el siguiente capítulo conoceremos a los murciélagos, los auténticos dueños del cielo nocturno, capaces de construir un mapa tridimensional del mundo utilizando únicamente el sonido y el eco de sus propias llamadas. Murciélagos, los dueños del cielo nocturno. Cuando el sol desaparece, millones de pequeños puntos negros comienzan a salir de cuevas, árboles huecos y grietas en las rocas. Son murciélagos. Durante el día permanecieron ocultos, colgados boca abajo en lugares protegidos. Pero ahora el cielo les pertenece.
con más de 400 especies, los murciélagos constituyen cerca de una quinta parte de todas las especies de mamíferos conocidas, convirtiéndose en el segundo grupo de mamíferos más diverso del planeta, solo por detrás de los roedores. Habitan casi todos los continentes y ocupan una enorme variedad de ecosistemas. Sin embargo, todos comparten una característica extraordinaria. Han aprendido a conquistar la oscuridad. Mientras muchas aves necesitan luz para orientarse, la mayoría de los murciélagos insectívoros utiliza un sistema completamente diferente. La ecolocalización. Antes de comenzar la caza, un pequeño murciélago emite un pulso ultrasónico. El sonido viaja por el aire. Choca contra un árbol, contra una hoja, contra una rama y finalmente contra un insecto. El eco regresa. El cerebro interpreta esa información en apenas unas milésimas de segundo. La distancia, la dirección, el tamaño, la velocidad, incluso la forma aproximada del objeto. Todo aparece en un mapa invisible construido únicamente con sonido. Es como si el murciélago pudiera ver utilizando los oídos. Ahora un mosquito cambia bruscamente de dirección. El murciélago responde inmediatamente. Emite pulsos cada vez más rápidos. Cuanto más cerca está la presa, mayor es la frecuencia de las emisiones. Los ecos llegan uno tras otro. La información se actualiza constantemente. En una fracción de segundo. La captura fue perfecta. Pero no todos los murciélagos cazan de la misma manera. Los murciélagos insectívoros persiguen polillas, escarabajos, mosquitos y otros pequeños invertebrados. Cada noche pueden consumir cientos o incluso miles de insectos, desempeñando un papel fundamental en el control natural de numerosas poblaciones. Muy lejos de allí, en los bosques tropicales, aparecen los murciélagos frugívoros. Su dieta está compuesta principalmente por frutos. Gracias a ellos, innumerables semillas son transportadas a grandes distancias. Muchos bosques dependen parcialmente de este trabajo silencioso para regenerarse. Otros murciélagos visitan flores durante la noche. Mientras buscan néctar, transportan polen entre distintas plantas. Actúan como importantes polinizadores de especies que florecen precisamente cuando desaparece la luz del sol. Sin ellos, numerosas plantas tendrían enormes dificultades para reproducirse. Después aparecen los murciélagos pescadores. Vuelan a pocos centímetros sobre la superficie del agua. Sus enormes patas traseras permanecen preparadas. Un pez rompe ligeramente la superficie. El murciélago detecta la alteración. Desciende. Extiende las garras. Y captura la presa sin detener el vuelo. En América también vive uno de los murciélagos más famosos del planeta. El murciélago vampiro. Su nombre suele despertar miedo. Pero la realidad es mucho menos espectacular que muchas historias. Cuando el sol desaparece detrás del horizonte, la mayoría de nosotros piensa que el día ha terminado. Las ciudades encienden sus luces. Las casas cierran sus puertas. Y millones de personas se preparan para dormir. Pero la naturaleza tiene un reloj muy diferente. Para ella, el anochecer no marca el final de la actividad. Marca el comienzo de otro mundo. Durante este recorrido descubrimos que la oscuridad no es un espacio vacío. Es un ecosistema completo. Un escenario donde millones de depredadores salen de sus refugios para poner a prueba habilidades que tardaron millones de años en perfeccionarse. Conocimos búhos capaces de localizar un pequeño ratón únicamente por el sonido de sus pasos. Murciélagos que construyen mapas invisibles mediante la ecolocalización. Felinos cuyos ojos aprovechan hasta el más débil rayo de luna. Serpientes que perciben el calor emitido por un cuerpo vivo. Tiburones que detectan señales eléctricas ocultas bajo el agua. Y cazadores que convirtieron el silencio en una de las armas más eficaces de toda la evolución.
Pero también vimos que la noche nunca pertenece únicamente a los depredadores. Las presas evolucionan al mismo tiempo. Escuchan mejor. Se agrupan. Cambian sus horarios. Desarrollan nuevos comportamientos. Cada adaptación de un cazador impulsa una nueva estrategia defensiva. Y cada nueva defensa obliga al depredador a seguir evolucionando. Es una competencia silenciosa que lleva millones de años moldeando la vida sobre la Tierra. También comprendimos que ningún cazador domina para siempre. El leopardo puede perder su presa frente a las hienas. El tiburón pequeño huye del tiburón más grande. El murciélago puede convertirse en alimento de una lechuza. Y hasta el depredador más poderoso debe calcular cuidadosamente cada movimiento. Porque una lesión, una mala decisión o una cacería fallida pueden significar varios días sin alimento. En la naturaleza, sobrevivir es mucho más importante que ganar una sola batalla. Sin embargo, este mundo comienza a cambiar. Las luces de las ciudades iluminan cielos que durante millones de años permanecieron oscuros. El ruido invade antiguos bosques. Las carreteras fragmentan territorios. Y la actividad humana modifica un ambiente del que dependen incontables especies. Cuando desaparece la oscuridad natural, también desaparece parte del equilibrio que sostiene la vida nocturna. Y quizá esa sea la mayor enseñanza que deja este documental. La noche no representa simplemente la ausencia de luz. Es un recurso natural. Un hábitat. Un refugio. Y un escenario indispensable para millones de seres vivos. Mientras nosotros descansamos, la naturaleza continúa trabajando. Un búho alimenta a sus polluelos. Un murciélago controla cientos de insectos. Un leopardo mantiene el equilibrio de las poblaciones de herbívoros. Un tiburón regula las cadenas alimentarias del océano. Cada uno cumple un papel silencioso. Y gracias a ellos, los ecosistemas siguen funcionando noche tras noche. La próxima vez que mires un cielo estrellado o escuches los sonidos que llegan desde un bosque oscuro, recuerda que ahí afuera está ocurriendo uno de los espectáculos más extraordinarios del planeta. Millones de alas cruzan el cielo. Miles de ojos brillan entre las sombras. Incontables depredadores recorren bosques, sabanas, desiertos y océanos guiados por sentidos que nosotros apenas podemos imaginar. Porque cuando el sol se oculta, el planeta no se apaga. Simplemente despierta su lado más misterioso. Y mientras el mundo humano duerme, los verdaderos dueños de la oscuridad vuelven a gobernar la noche.